Dios bendito, Señor, ayúdanos a tener seriedad cuando una persona, cualquier persona esté detrás de este púlpito. Con seriedad me refiero a que podamos tener en muy alta estima tu palabra, predicar tu palabra, tu verdad y hacerlo, Señor, con temor, con reverencia, pero que también, Señor, mis hermanos y hermanas, sean muy serios en escudriñar esa palabra. La Biblia dice que las personas de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Señor, te pedimos que podamos hacer eso con tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Sí. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 1, por favor. Yo le pido que pues le preste mucha atención a este mensaje. Hay cosas hay cosas que en el corazón de un pastor duelen mucho, y del tema que voy a hablar ahorita es una cosa que digo no solo de mi persona, creo que de todos los pastores duele mucho, honestamente. ¿Por qué? Porque, bueno, usted va a ver por qué. Vamos a ver del versículo 9 al 11 en Juan capítulo 1. Dice: aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hay una doctrina que se llama el universalismo. El universalismo dice que todos los hombres, los 8.000 millones de habitantes o los 8 billones de habitantes o un poco más que tiene el mundo, son salvos. ¿Por qué? Porque agarran textos como estos que dicen, que parece que dan a entender que todas las personas son salvas, ¿verdad? Aunque uno de los versículos más famosos del libro de Juan y de toda la Biblia dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, hay personas que se pierden, mas tenga vida eterna. Entonces hay una contraposición de conceptos. Unos tienen vida eterna, otros se pierden. Entonces no podemos aceptar el universalismo porque simplemente no tiene sustento en los 66 libros de la Biblia, en los 1189 capítulos, más de 31,000 versículos que tiene, no tiene sustento. O sea, Jesús habla de los suyos y de los que no son suyos. En Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted lo toma por lógica, y los que no creen y no le recibieron, entonces no, ¿verdad? Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya vimos una cosa que no significa, tenemos que ver qué sí significa y ver las implicaciones. Verdadera hace referencia a perfección. Juan 12:46, yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, Jesús dijo para qué Él vino: para que las personas no permanezcan en tinieblas, en oscuridad. Juan se refería a que la razón por la que alguien nace en este mundo con siquiera algo de amor, atención o bondad es por la luz que Jesús da al mundo. Significa que al resplandecer sobre todos los hombres, el Señor Jesús se ha revelado a los hombres en su verdadero carácter perfecto. Su venida al mundo como el hombre perfecto ha mostrado qué imperfectos son todos los hombres. Cuando una habitación está llena de polvo pero hay oscuridad, nadie se da cuenta, ¿cierto? Pero en el momento que la luz penetra
se ve la estancia como realmente es. Entonces, en el momento que la luz vino al mundo, se reveló realmente lo oscuro y lo pecaminoso que es el mundo. Porque si usted anda por la vida pensando que anda una camiseta blanca o una blusa blanca y usted ve una verdadera blusa blanca a la par suya, usted dice: wow, yo pensé que la mía era blanca, pero es que esa sí está blanca. Cuando ya hay un punto de referencia, se puede discriminar mejor. Ahora, el versículo 9, repito, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no significa que cada persona haya recibido un conocimiento interior con respecto a Cristo. No significa que cada persona ha sido salva, no significa que cada persona ha sido regenerada, no significa que cada persona ha nacido de nuevo. Creemos que la luz resplandece sobre todas las personas sin distinción de nacionalidad, raza, color. Juan no se refería a que el Verbo da esta luz a todos en el sentido definitivo de salvación. Ahora vamos a dejar Juan por un momento, vamos a ir a Hebreos. Puede ser que no por un momento exactamente, pero esto que vamos a hablar está relacionado. ¿Por qué? Porque una persona puede ser iluminada y terminar perdiéndose. Ahora usted entienda a qué me refiero cuando yo digo perdiéndose. Sí, perdiéndose. ¿En dónde? En el infierno. Sí, perdiéndose eternamente. Sí, condenándose. Sí. Hebreos 6. ¿Están ahí? Ahora les voy a decir algo. Este mensaje no les va a gustar. O sea, hay mensajes que por nuestra naturaleza pecaminosa no nos gustan. Ay, no, hábleme a mí del amor y hábleme de todo eso, pero estos mensajes son muy feos y no me gustan. Bueno, vea lo que dice, o tal vez sí le va a gustar, ojalá. Dice versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dejemos el ABC, metámonos en cosas más profundas, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son doctrinas muy fundamentales. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego viene una advertencia en contra de algo que se llama la apostasía. Según el autor de Hebreos, hay una clase de personas a las que es imposible restaurar al arrepentimiento. ¿Escuchó bien? Según el autor de Hebreos, hay un grupo de personas a los cuales es imposible restaurar al arrepentimiento. Aparentemente estas personas se habían arrepentido en el pasado, eso sí, no se hace mención de ninguna fe en Cristo en este pasaje. Ahora se dice con claridad que es imposible un arrepentimiento renovado. Y los siguientes dos versículos nos dicen quiénes son esas personas. Versículo 4 y 5 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿por qué? Porque aquella luz verdadera vino al mundo. ¿A qué? A iluminar. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, frase clave, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sabe por qué a mí me da miedo apartarme del cristianismo? Porque apartándome del cristianismo podría quedarme en el lugar donde me aparté. Y eso solo revelaría que no fui salvo. Entonces usted entenderá, si le tengo miedo a eso, ¿por qué le tengo miedo? Hay gente que dice: ay, no importa, él se fue y ya va a volver. Un día va a volver.
un día va a volver. Dice que estas personas gustaron o experimentaron varios privilegios. Número 1, según el versículo 4, fueron iluminados. O sea, habían oído el evangelio de la gracia de Dios, no estaban a oscuras acerca del camino de la salvación. A ver, Judas Iscariote fue iluminado. Caminó a la par de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él vio los milagros, él escuchó el evangelio, él escuchó muchas prédicas, vio muchos milagros. La Biblia dice: Señor, todos los que me diste, ninguno se perdió, dice Jesús, solo uno, el hijo de perdición, se le llama a Judas. Es decir, de todos los apóstoles, todos se salvaron, salvo uno, Judas. Aunque Judas fue iluminado, pero él rechazó la luz. Entonces, ser iluminado es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. Porque si usted no camina a la luz, a la altura de la luz que recibió, es peligroso. Número 2, según ese versículo 4, gustaron del don celestial. Ahora, les quiero hacer una pregunta muy franca, muy franca, muy franca. ¿Alguno de ustedes ha ido al súper y ha aceptado las degustaciones que ofrecen y luego irse sin adquirir el producto? Tal vez ojalá que se ande uno muriendo de hambre y usted dice que ojalá que estén dando algo ahí, pero... Y sí, pero vea que esto trae tantos paquetitos. Usted, en serio, sí, muchas gracias. No, pero es que trae... Gracias. No, pero no le gustaría llevarse la bolsa esta que es más pequeña, cuesta menos. Gracias. Y usted se va. O sea, usted probó el producto, pero no lo adquirió. Esto, hermanos, yo ya lo entendí cómo es que funciona. O sea, ellos lo ofrecen para que usted obtenga el producto completo. Ah, en serio, ya entendió, qué dicha. Hermanos, el Señor Jesús es el don celestial. Y dice que estas personas habían gustado de Él, pero nunca lo recibieron como un acto definitivo. Es posible gustar sin comer. Cuando los hombres ofrecieron vino mezclado a Jesús con hiel, dice la Biblia en Mateo 27:34, que Jesús lo gustó, pero no quiso beberlo. Jesús lo probó, pero cuando lo probó y se dio cuenta que no era agua, no quiso tomarlo. ¿Por qué? Porque era como un tipo de droga y Jesús no quería estar drogado en la crucifixión. Él quería hacer todo racionalmente. No es suficiente con gustar de Cristo si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, dice Juan 6:53. Esto es, a no ser que verdaderamente lo recibamos como Señor y como Salvador, no tenemos vida en nosotros. Ahora, el versículo 4 de Hebreos 6 también dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, antes de saltar a la conclusión de que esto necesariamente implica conversión, deberíamos recordar que el Espíritu Santo lleva a cabo una obra anterior a la conversión. Es decir, santifica a los incrédulos, los convence de pecado, de justicia y de juicio, lleva a los hombres al arrepentimiento y señala a Cristo como la única esperanza que tienen. Los hombres pueden así participar de los beneficios del Espíritu Santo sin que habite en ellos. Es más, en 1 Corintios dice que el marido inconverso se santifica en la mujer creyente. ¿Cómo se entiende eso? Eso es como que mi esposa, antes de conocerme a mí, haya comprado una casa. Entonces yo me casé con ella, me fui a vivir a la casa de ella. Entonces yo me voy a beneficiar de que ella tuviera esa casa. O mejor aún, que ya estuviéramos casados, ella recibe una herencia. Quiéralo o no, yo voy a ser parte o voy a participar de esa herencia. No significa que sea salvo, pero como esposo voy a tener bendiciones de estar con una mujer que es una hija de Dios, hecho partícipe del Espíritu Santo. Hebreos 6:5, también habían degustado la buena palabra de Dios. Al oír el evangelio predicado, habían sido extrañamente movidos y atraídos a él.
Eran como la semilla caída en la tierra pedregosa, oyeron la palabra y la recibieron con gozo. Vamos por favor a Mateo 13. Vamos a Mateo 13, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 20. Dice así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo? No la rechaza. No, esta persona dice: qué bonito, me gustó la iglesia, la gente, los cantos, la palabra, el evangelismo, el discipulado, qué sé yo, esto y aquello. Qué chiva, qué carga, qué bueno, excelente, la recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces lo que al principio había degustado la palabra de Dios, pues ya en este momento ya no. Ha habido personas que nosotros les hemos hablado de Cristo. Me recuerdo una persona particular, le hablamos de Cristo. Luego le dijimos: pero ¿por qué no continúa? No, es que vieras que mi mamá es demasiado, ella es muy de una religión y de ahí en lo que ella se da cuenta que yo estoy yendo se va a molestar. ¿Y qué piensa usted? ¿Y qué? ¿Qué es peor? ¿Que se moleste su mamá o que se moleste Dios? No, yo sé, pero no, es que no puedo. Ok, pasa esto. Pero esto no pasa en el verdadero terreno, porque en el verdadero terreno la semilla cae y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, sí da diferentes tipos de fruto la palabra de Dios en unos cristianos que en otros, pero en el verdadero creyente crece, permanece y da fruto. ¿Ya? Luego en el versículo 6 también dice, Hebreos 6:5 dice que han gustado los poderes del siglo venidero. Aquí los poderes significan los milagros. El siglo venidero es la edad milenial o el milenio, la era venidera de paz, prosperidad en la que Cristo reinará sobre los primeros días de la iglesia. Fueron un paralelo de las señales, maravillas que tendrán lugar en el reino de Dios. Estas personas habían sido testigos de estos milagros en el primer siglo. De hecho, puede que hubiesen participado de ellos. Tomemos como el ejemplo de los milagros los panes y los peces. Dice la Biblia que después de haber Jesús alimentado a los 5,000, la gente siguió al otro lado del mar. El Salvador se dio cuenta que aunque habían saboreado un milagro, no creían en él en verdad. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26. Dice ahí la palabra del Señor, Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea, ustedes vieron ¿quién multiplica los panes para que coman 16,000, 20,000 personas, contando mujeres y niños, y no cree? Ustedes no me buscan porque ustedes vieron mis milagros y creyeron esos milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, la multiplicación hizo buenos panes. Ellos dijeron: es que no hay ninguna panadería que tenga ese pan. ¿Y dónde conseguimos ese pan? De siguiendo a Jesús. No es que ellos realmente estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo el pan. Ahí está. Hebreos 6:6 dice: y recayeron después de haber gozado de los privilegios acabados de relacionar. Es imposible que sean renovados para el arrepentimiento. Cometieron un pecado que se llama el pecado de la apostasía. Han llegado a un lugar donde las luces se apagan de camino al infierno. Los apóstatas son personas que oyen el evangelio, hacen una profesión de ser cristianos, se identifican con la iglesia cristiana y luego abandonan su profesión de fe. Repudian a Cristo de manera decisiva, abandonan la comunión de los hermanos y toman su puesto con los enemigos del Señor Jesucristo.
La apostasía es un pecado que pueden cometer solamente los incrédulos, no por los que son engañados, sino por los que a sabiendas, voluntariamente y de modo malicioso se rebelan contra el Señor. No se debería confundir, hermano, con el pecado del incrédulo normal que escucha el evangelio pero no hace nada acerca de ello. O sea, hay gente que usted le habla el evangelio y le dice, no. ¿Es que a usted le gustaría recibir a Cristo? No. ¿Usted le gustaría seguir a Dios, tomar su cruz, negarse cada día y seguirle? No. Estos no son apóstatas, estos simplemente no quieren nada. No. Y es más, estos van a ser castigados menos, porque nunca abrazaron la fe, porque nunca quisieron nada con el Señor. No se debería confundir con ese pecado. Por ejemplo, un hombre puede dejar de responder a Cristo después de repetidas invitaciones de Dios y del Espíritu Santo, pero no es un apóstata. Puede aún ser salvo si se encomienda al Salvador. Naturalmente, si muere en incredulidad, está perdido para siempre, pero no pierde la posibilidad en tanto que pueda poner su fe en el Señor. La apostasía tampoco debería confundirse con la recaída espiritual. Es como que usted diga, bueno, David adulteró, entonces ya es un apóstata. Y David estuvo, impenitente por casi un año, porque dice la Biblia que todavía ya nació el bebé y todavía no se había arrepentido. Entonces, usted está hablando de que la recaída y que los cristianos pueden fallar. No es que quieran fallar, pero van a fallar en ocasiones. Por el pecado, esta persona quebranta su comunión con Dios, pero incluso ellos pueden llegar al punto que, como dice 1 de Juan 1:9, entiende que Dios es fiel y justo para perdonarlos si se arrepiente y se vuelve a la senda correcta. Ahora, le voy a decir qué pasa con esto que yo estoy enseñando. Que hay personas que son muy sensibles espiritualmente. Son muy sensibles espiritualmente. Entonces, cuando escuchan estos temas, dicen, ¿sabe qué? Yo cometí el pecado de apostasía. La persona es tan sensible que siente que puede ser culpable de este pecado. Pero una persona que es apóstata nunca pensaría así. Nunca diría, ¿será que me estoy alejando demasiado? ¿Será que me estoy enfriando mucho? ¿Será que estoy muy mal? Un apóstata no piensa así. Simplemente dice, ¿sabe qué? Ya yo me cansé de estar en la iglesia y que me digan que, pues, qué sé yo, que no puedo adulterar. Yo quiero adulterar tranquilo, yo no puedo ser homosexual. No puedo ser homosexual tranquilo, me voy al mundo. No puedo mentir tranquilo, me voy al mundo. Si el pecado de apostasía no se aplica a creyentes, ¿a quienes se aplica en nuestros días? Se aplica, por ejemplo, a un joven que haga una profesión de fe en Cristo y parece que anda de manera espléndida durante un tiempo, pero que luego después sucede algo en su vida, quizás experimenta una persecución, quizás cae en el pecado, en la inmoralidad, quizás se va a la universidad y es sacudido por los argumentos anticristianos de los profesores ateos. Con pleno conocimiento de la verdad, se aparta deliberadamente de ella, renuncia plenamente a Cristo y de manera grosera pisotea todas las escrituras de la fe. La Biblia dice que es imposible restaurar a una persona al arrepentimiento y a la experiencia de la verdadera salvación. Hemos conocido a muchos que han apostatado de Cristo, pero nunca hemos conocido a uno de ellos que volviese a Él. O sea, los apóstatas simplemente no van a volver. Al aproximarnos al final de esta edad, es decir, de este tiempo, de este siglo XXI, o de ya que se aproximan eventos profetizados, la apostasía va a ir creciendo. Entonces dice, por favor, don Isaac, predíquenos algo bonito porque esto no me gusta. Pero la Biblia dice que la apostasía va a ir creciendo. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Y por qué yo le hablo de esto? Porque no me gustaría yo ser un apóstata ni que usted lo sea. Ay, pero ¿cómo, don Isaac? ¿Usted conoce alguno?
Usted conoce un montón. Usted conoce un montón. Yo los conozco. ¿Por qué? Porque los he visto desde los 3 años que estoy en la iglesia. Vamos a ver si lo encuentro. Segunda Tesalonicenses 2:3. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cristo no va a venir hasta que se manifieste el anticristo, que es el hombre de pecado. Y antes de que Cristo venga, y antes de que el anticristo venga, dice la Biblia que la apostasía va a estar en lo más y mejor. Él no va a venir antes de que se manifieste el hombre de pecado y la apostasía. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no tiene nada que ver conmigo. No, yo estoy bien, yo estoy plantado en el Señor, yo soy como un roble, a mí nada me mueve. Ojalá que sí. De hecho, un verdadero creyente no le puede pasar eso. Ahora, en una analogía de tierra o terrenos, en una analogía de contraste entre el creyente y el apóstata, ahí en Hebreos 6:7, dice, hablando del creyente, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, ahora, ¿cuál es esa lluvia? La iluminación, gustar del don celestial, ser partícipe del Espíritu Santo, desgustar la palabra de Dios y gustar de los poderes venideros. Esa es la lluvia que viene a la vida de un creyente. ¿Y qué pasa cuando recibe el creyente toda esa lluvia? Dice que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Y esta tierra, a la que viene toda esta lluvia, dice que recibe bendición de Dios. Si usted lee el siguiente versículo, dice maldición. Esta habla de bendición, la siguiente habla de maldición. Versículo 8 habla del apóstata. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. A pesar de que también fue regada con los mismos privilegios, no produce nada, solo espinas y cardos. Hay 2 intensas indicaciones en los versículos 9 y 10 de que los apóstatas descritos en los versículos anteriores son incrédulos. Primero, hay un cambio abrupto de pronombres. Al tratar acerca de apóstatas, el escritor se refiere a ellos como ellos. Ahora, al dirigirse a los creyentes verdaderos, emplea los pronombres vosotros y vuestra. La segunda indicación es aún más clara. Refiriéndose a los creyentes, les dice, vea lo que dice Hebreos 6:9. Viene hablando de la apostasía, viene hablando de los que se apartan. Están en el 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, a la verdadera salvación, a la verdadera iluminación. La inferencia es que las cosas descritas en los versículos 4 al 6 y 8 no tienen nada que ver con la verdadera salvación. Pero en cuanto a ustedes, amados hermanos en Cristo, estas cosas tienen que ver con ustedes. Según el versículo 10, 2 de las cosas que comportan la salvación son su obra y su trabajo de amor. Ay no, Isaac, ya se salió ahí de contexto. No, todo está juntito. Además está toda la Biblia, todos los diccionarios, todas las concordancias, todos los comentarios para que usted vaya y compruebe si esto es así o no. Pero ¿qué dice? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La fe que ellos tenían se manifestaba en una vida de buenas obras y tenían el sello verdadero del cristianismo, un amor activo por la familia de la fe. ¿Usted cree que un apóstata tiene esto? ¿Un amor activo por la familia de la fe?
No le interesa quedarse, no le interesa irse, no le interesa si alguien está bien, no le interesa si alguien está mal. ¿Qué le va a interesar si no es un verdadero creyente? Simpatiza por un tiempo con la palabra, le gusta, le suena bonito, pero después se esfuma. Versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dígame cómo es su conversación. Su conversación es una conversación pretérita. Yo fui un gran servidor de Dios. Yo fui un gran maestro. Alguna vez yo serví con niños, yo serví con los jóvenes, yo limpiaba la iglesia, yo barría, yo esto, yo aquello, yo fui. Ya no soy, pero sí fui y debe contar lo que fui. Sí, pero esto yo no lo escribí. Y dice el autor de Hebreos: deseamos que cada uno de los creyentes, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma disposición, el mismo fervor hasta el fin. No es que usted lo mantenga en el 2024. Usted dice: este 2024 va a ser buenísimo. Sí, ¿el 2025? No, hasta el fin. Es decir, que si Dios le da 30 años más, como yo decía la vez pasada, la senda de los justos va en aumento. Un día alguien me decía: es que la iglesia se está perdiendo la santidad. Usted sabe, la verdadera iglesia no pierde la santidad. No. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Filipenses 1:6, Pablo dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y además en Efesios dice que la iglesia es como una novia que él mismo se está preparando, sin mancha, sin arruga. Es una novia que él se está preparando y que cada día se ve más bella. Pero entonces, ¿por qué fulanito más bien se ve más apartado del Señor? Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que seguro fulanito no es un hijo de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios están avanzando. Los verdaderos hijos de Dios quieren presentarse como una novia hermosa, preciosa. ¿O alguna de ustedes apareció en el altar ahí toda esa liñada, vestido todo arrugado, y que usted llegó ahí con los tacones quebrados? Ay, aquí estoy, amor. Yo nunca he visto una novia así. Yo todas las novias que he visto, es más, he visto algunas que son otra persona. No es broma. Bueno, sí es broma, más bien. No es cierto, todas las he visto muy naturales, muy... Lo que sí uno nota son como que tienen las pestañas más largas. Yo no sé, como que para esa fecha les crecen las pestañas. Ahora, hermanos, hay algo muy similar que está escrito en 2 de Pedro 2:17. 2 de Pedro 2:17. Esto está hablando de los falsos maestros, pero vea lo que dice. Dice ahí, estos son, 2 de Pedro 2:17. 2 de Pedro 2:17. Dice: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando de falsos profetas, falsos maestros. Versículo 18: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los versículos 20 al 22, hermanos, quiero aclarar, no se refieren a los falsos maestros, sino se refieren a las víctimas de los falsos maestros. Son personas que se habían reformado pero no habían nacido de nuevo. Hay personas que
parecen reformarse. Usted dice, mira, un ex homosexual, mira, un ex alcohólico, un ex promiscuo. Mira, qué bien, qué dicha, ya cambió, ahora está con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Por el conocimiento parcial del Señor y Salvador Jesucristo, por el conocimiento de principios cristianos, a eso se le llama iluminación. ¿Por qué? Porque la luz verdadera vino al mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Luego cayeron bajo la influencia de unos falsos maestros que se burlan de las virtudes íntegras, santas, o algunos le llaman puritanismo, y entablan una cruzada contra las inhibiciones morales. Se involucran de nuevo en los mismos pecados de los que habían quedado librados temporalmente. De hecho, se hunden más bajo que antes, porque es cierto, como dice el texto, vamos al versículo 20, segunda de Pedro 2:20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se habían escapado, ¿cierto? Pero se enredan otra vez en ellas y son vencidos. Marque eso que sigue, dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Para una persona que se aparta, dice la Biblia que es mejor que nunca en la vida hubiera escuchado el evangelio. ¿Por qué? Y obviamente porque el castigo va a ser más severo. El evangelio dice: si una persona hace cosas dignas de azotes sin saber, recibirá pocos azotes. Pero si una persona sabe qué debe hacer y no lo hace, recibirá muchos azotes. Entonces, ¿por qué en nuestro caso aquí para el que sería más problemático apartarse sería para mí? ¿Por qué? Porque se supone que entre todos nosotros el que sabe más de la Biblia soy yo. Ahora usted dice: no, Isaac, no es cierto, no se crea, yo sé más. Bueno, está bien, entonces sería usted el que sería más problemático apartarse. Que después de haberlo conocido, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el privilegio de una persona, tanto mayor es su responsabilidad. Cuanto más conoce una persona de normas cristianas, tanto más obligada está a vivir en conformidad de esas normas. Mejor les hubiera sido no haber conocido las santas demandas de Dios, que después de haberlo hecho, volverse de nuevo al camino de la inmundicia. No, pero él sí era salvo, o ella sí era salva, o él un día hizo una oración. No sé, por eso lo mejor es, como decía Hebreos, mejor que cada uno muestre hasta el final la misma solicitud del principio, o más. Porque le voy a decir una cosa, que cuando un día haya aquí un ataúd y sea suyo o sea mío, la persona no tenga pena en decir: él era verdaderamente un hijo de Dios, vivió como tal. Si era un impío antes, si vieras que él era así, asá, pero después comenzó a vivir para Cristo y de verdad sentimos una paz de decir que Él está descansando en la paz del Señor. Él verdaderamente está descansando en la paz del Señor. Gracias al Señor, Él está en un mejor lugar. Ayer mi esposa me decía que la maestra de ella de primarios falleció. Le hicieron un trasplante de riñón. Estuvo unos días bien y el día viernes en la noche falleció.
me decía, ella fue la que me enseñó a mí la Biblia, me enseñó a buscar en la Biblia, me enseñó a amar a Dios. Dice, de verdad, de verdad, de verdad, a mí me duele. Yo le digo, amor, pero es una persona que verdaderamente es creyente. Yo tengo una hija que cada vez que escucha una canción así más o menos sentimental se pone a llorar. Y uno, mi amor, pero ¿qué le pasa? Tita. Es por la abuelita de mi esposa que ya falleció. Entonces yo lo que le digo es, imagínese que usted anduviera paseando, no sé, en Noruega, ya unos paisajes hermosos, y que yo me pusiera aquí, Ari, usted allá comiendo rico, paseando en un lugar hermoso, y que yo aquí esté triste por usted. No, usted tiene que estar feliz. Esa persona está en el mejor de los lugares. Lo que es triste pensar es si una persona de verdad no vivió como un creyente. Eso sí es triste. Versículo 22 dice, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. No, hombre, Pedro, se le fue la mano. Qué bárbaro, ¿cómo va a decir eso? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque una persona se reformó, salió de su estilo de vida pecaminoso, comenzó a caminar para Dios y después dejó todo botado. Mateo dice, versículo 12: pastor, ¿por qué habla de eso? ¿Por qué mejor algo bonito? Porque yo podría ser el próximo. Porque usted podría ser el próximo. ¿Y qué? Si nos perdemos, que nos perdamos con gozo. No. Usted tiene que saber a qué se expone, o yo tengo que saber. Ay, pero no, nadie se ha perdido detrás de un púlpito. Es decir, nadie se ha perdido detrás de un púlpito. Sí, la gente sí se pierde detrás de los púlpitos, la gente se pierde desde las bancas de la iglesia o desde las sillas de la iglesia, la gente se pierde. Por eso la Biblia dice, ojalá fueras frío o caliente. Si usted está caliente, está donde debe estar. Si está frío, yo lo salvo. Pero si está tibio, ¿cómo se salva un tibio? ¿Cómo entiende una persona que hace cosas buenas y cosas malas que no está tan mal? No es tan malo para ser bueno. No es tan bueno para ser malo. Tiene cosas de bueno, tiene cosas de malo. Se siente bien por hacer esas cosas buenas, se siente mal por hacer esas cosas malas. Pero lo bien que se siente no es suficiente para salir de lo malo, y lo mal que se siente no es suficiente para buscar todo lo bueno. A ver, es así, pero eso es tibio. Un poco de calor, un poco de frío. Mateo 12, 43, vea lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque aquí no hubo una verdadera conversión, solamente hubo un momento donde la persona se sintió bien por un tiempo, entró en un pseudo cristianismo y después se apartó. Yo estaba viendo una lista que firmamos de la membresía de la iglesia y estaba viendo todos los nombres que ahí están. O sea, poner una firma en un libro de iglesia es... Me acuerdo una vez que una persona, la bauticé a esta persona, y cuando salió de bautizarse, en realidad eso fue un error mío, fue culpa mía. La persona como que dijo, ahora sí soy salvo. ¿Y qué pasó después de eso? No volvió. No volvió. ¿Fue culpa mía? Pues sí, yo creo que sí, porque
Yo debía haberle explicado más y mejor. Primero que nada, que el bautismo no es para salvación. Y además que si verdaderamente es salvo o salva, va a continuar adelante en el camino del Señor. No hay por qué decir, ya me bauticé, ya me gradué, ya no tengo que venir más a la iglesia. Es decir, no es así como la Biblia lo enseña. Ahora, el siguiente versículo de Juan 1:10 no los vamos a ver a profundidad, pero es como una ironía. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Simplemente, o sea, es como en el mundo estaba, Jesús vino al mundo, la luz verdadera, estaba en el mundo, Él creó el mundo, Él hizo cada persona. Pero la gente no decía, Jesús, yo te voy a seguir incondicionalmente. Unos pocos nada más. Cuando se reunieron en el aposento alto, dice la Biblia que solo eran 120. Usted dice, no, fijo, eran mucho más cristianos del ministerio de Jesús. Fijo, era un montón, no más. Bueno, en el aposento alto solo habían 120. Y después a esta iglesia emergente se añaden 3,000 convertidos y ya eran 3,120. Y luego 5,000, ya eran 8,120. Y luego una multitud, pero no fue que en el ministerio de Jesús te diría, Jesús, claro, o sea, Jesús lo hubieran seguido miles y millones de personas y todo el mundo que tenía contacto con Jesús fue salvo. No, no fue así. Porque Él estaba en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, no dice a los suyos. Cuando dice a lo suyo, da a entender como decir a su casa. A su casa. Él vino a su casa, a lo suyo, a lo que Él hizo, al mundo. Y ahora sí, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque también vino, por decirlo así, a su raza, a los judíos. Y ellos no le recibieron. Entonces, cada persona será responsable por cómo recibió a Jesús o por cómo lo rechazó. Y hermanos, ¿por qué le decía al principio que esto es uno de los mensajes más tristes para un pastor? ¿Por qué? Porque cuando yo vine aquí, había un grupo de jóvenes que aquí deberían estar. Pero usted dice, mira, ¿dónde estará fulanito de tal? ¿Dónde estará sutanito? Y las sutanitas y las chicas, todos esos chicos que venían, ¿qué pasó? Y aquellas familias, ¿qué pasó con aquellas familias? A veces hay gente que me pregunta, ¿y qué pasó con aquellas? Ay, perdón. Dice, eso no va a pasar más. O sea, eso solo pasó, gracias a Dios, del 2022 para atrás. Antes de la pandemia, ya eso nunca más va a pasar. Ningún otro hogar se va a desintegrar, ningún otro joven se va a apartar, ningún otro adulto se va a apartar. Los creyentes no se van a apartar. Los creyentes no se van a desantificar. Cuando usted ve a alguien desantificándose, no se enoje con Dios ni que la iglesia se está desantificando. No, Dios no se está desantificando ni la iglesia. No se crea eso. No, los verdaderos creyentes cada día tienen más temor, cada día tienen más amor y cada día quieren consagrarse más. Y claramente lo que yo estoy diciéndole es, sea usted de ese tipo de personas. Sea usted de ese tipo de personas. No, es que yo soy de los creyentes que dan fruto al 30 por 1. Es decir, el creyente que da, o sea, ya ando por un hecho que somos creyentes y damos fruto al 30 por 1, la persona no quiere. Pongámoslo fácil. Si usted gana un salario del 30 por 1, ¿no le gustaría un salario del 60 por 1? ¿Cómo? Obvio. Y si le ofrecemos al 100 por 1, con más razón.
Por supuesto. Bueno, pues ese salario de una vida consagrada no es aquí. Yo no lo voy a recibir al fin de cada quincena. Pero si tengo la elección entre ser un creyente del 30, del 60 y del 100, lo más obvio, lo más sensato es decir, voy a ser un creyente del 100. Voy a ser un Juan el Bautista. Juan el Bautista era muy práctico. Esto le agrada a Dios, esto no. Esto es correcto, esto no. Esto es lo que voy a hacer. Esta es la forma en que voy a vivir. Este fue el llamado que Dios me hizo y así es como voy a hacerlo. Usted tiene que aprenderse este mensaje porque usted dice, sí, la verdad no me lo voy a aprender porque no me gustó. Pero sabe que usted no puede discipular a sus hijos si no les enseña esto. Usted tiene que enseñarle esto a sus hijos. Un día una persona me decía, bueno, no un día, ayer, cuando yo voy donde mi familia, yo les digo que están mal por esto, esto y esto. Y claro, le caigo mal a todo el mundo. ¿Y qué dice usted? Ay, no, ¿cómo cree? No les diga nada, mejor. ¿O está bien que les diga? Está bien que les diga. Usted dice, no, eso yo no le voy a decir a mi chiquito, los voy a asustar, la verdad. Dígales, porque este es un peligro real. Real. De que escuchemos la palabra, que la conozcamos y al final digamos, ¿sabe qué? La verdad esto no me gusta, no quiero esto para mí. Yo mejor, lo mío es disfrutar la vida. Usted puede disfrutar la vida, Dios se lo prohíbe. La Biblia dice, todo es lícito, cada quien hace lo que desea. Nadie puede decir, mira, a mí me tiene aquí amarrado mi esposa, me tiene aquí esposado, encadenado. No, nadie, yo no creo que nadie pueda decir eso. Pero sí tengamos cuidado, porque si pasó a la gente que vio a Jesús, si le pasó a la gente que vio a Jesús, que vio los milagros de Jesús, nosotros hablamos de Jesús. Nadie aquí vio a Jesús, ¿cierto? ¿Alguien aquí vio un milagro de Jesús? No. Ellos estaban en peligro de que les pasara eso, sí. Nosotros más, porque no lo vimos. Lo creemos simplemente por fe, porque creemos lo que la Biblia dice. Padre Celestial, Señor, de verdad te pido ayuda en este sentido, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido algún momento donde nuestra fe ha decaído y teníamos tal vez hasta la intención de dejar todo botado, o simplemente no botado, simplemente cambiarlo a usted por alguna cosa, por alguna pasión, por algún pecado. Señor, yo te pido que podamos manifestar por el bien. Esto no es por el bien suyo, porque usted sabe perfectamente quiénes son creyentes y quiénes no. Entonces no es por el bien suyo. En mi caso es porque la gente me ve en la calle, nos ven nuestros hijos en la casa, nos ven nuestros vecinos, nos ven nuestros compañeros de estudio, nos ven nuestros compañeros de trabajo. Nos ven los chiquitos de la iglesia, los jóvenes, y no queremos ser un tropiezo para los más pequeños. No queremos ser un tropiezo para nadie. Y además queremos mostrar la misma solicitud del principio hasta el final. Señor, ayúdanos, sosténganos, y queremos no perseverar porque esto nos haga salvos, no, sino realmente simplemente dedicarnos a amarlo como hace una persona que es salva y que no piensa de ninguna forma que pueda dejar sus caminos por nada que este mundo ofrezca. En el nombre de Jesús, amén y amén.